empezó a llegar a mi espíritu, empezó a llegar un recuerdo a mi espíritu. Tiene aproximadamente 2 o 3 años que yo he venido escuchando de la boca de muchos siervos de este país, de la boca de muchos siervos profetas de este país. Desde hace 2 o 3 años he venido escuchando que sobre la Ciudad de México, sobre la nación entera de México, va a haber un gran avivamiento. Aún Arturo Bautista, que es el profeta de esta casa, recuerdo que hace 2 años él tenía un cuerno de carnero pequeño que tenía la forma de la República Mexicana como está en el mapa, y él llenaba ese cuerno de carnero con aceite, y él dijo un día: yo pude en mis sueños ver cómo Dios me llenaba ese cuerno con aceite y me decía: así va a estar de lleno México, porque este cuerno representa a México y todo el aceite que hay ahí es la unción, el avivamiento que yo voy a derramar sobre esta nación dentro de muy poco tiempo. Recuerdo que en el mes de abril, que tuvimos nuestro 4º aniversario en Alimento Sólido, vino David Alfano desde Monterrey, desde Comunidad Cristiana Internacional en Monterrey. Y yo recuerdo que él empezó a predicar y nos estaba diciendo, cuando estaba compartiendo con nosotros, que él nos dijo que hay muchos lugares, muchas partes en el mundo en donde se ha estado orando por México, aunque no conocen dónde está México. No recuerdo si dijo que había sido Indonesia o había sido Filipinas, pero dijo que en alguno de estos lugares ellos ni siquiera sabían en qué parte del mundo se encontraba México, pero toda esa nación estaba orando por México, porque todos ellos sabían algo, sabían que el próximo gran avivamiento mundial que Dios va a llevar a cabo en esta tierra se va a dar en ese lugar, se va a dar en este país, se va a dar en esta nación en donde el águila devora a la serpiente. Y David Alfano nos decía que a él impresionaba que gente que no tiene la menor idea de dónde se encuentra México y lo que estamos haciendo los mexicanos, estaban orando, porque lo único que ellos podían entender es que sobre este país iba a derramarse la gracia de Dios, iba a derramarse el poder del reino de Dios, y íbamos a tener un avivamiento muy poderoso. Eso fue en el mes de abril. En el mes de marzo, perdón. En el mes de abril, que tuvimos la oportunidad de ir al Congreso de Profetas Levantados en Monterrey, David volvió a reiterar lo que había dicho en Alimento Sólido y volvió a platicar o a decir lo mismo que había dicho en Alimento Sólido, que realmente había un avivamiento muy grande sobre México, que realmente estábamos esperando un avivamiento muy grande sobre toda esta nación. Y recuerdo que en esa ocasión el invitado del Congreso, que es Tommy Kelly, él decía dentro de lo que exponía que la manera de que pueda haber un avivamiento solamente se puede dar a través de buscar la presencia, solamente se puede dar a través de buscar la gloria, solamente se puede dar a través de buscar el rostro de Dios. Tommy Kelly decía: solamente se puede dar un avivamiento en la medida en la que la gente busque el rostro de Dios, en la medida en la que la gente busque la gloria de Dios, en la medida en la que la gente busque la presencia manifiesta de Dios. Yo quedé muy impresionado al escuchar nuevamente cómo se confirmaba lo que desde hace 2 o 3 años se ha venido hablando por muchas bocas de muchos siervos muy poderosos y la mayor parte de ellos proféticos, o la mayor parte de ellos moviéndose en lo profético. Sobre esta nación viene un avivamiento muy grande. ¿Sabes? Cuando el Padre me preguntaba: ¿qué es lo que tú ves que yo estoy haciendo? Va a determinar que tú sepas qué es lo que tienes que hacer. Y cuando el Padre me estaba mostrando lo que este día yo estoy compartiendo contigo acerca del avivamiento que durante algunos años hemos escuchado que se van a dar en este país, entonces yo pude entender algo. Pude entender que yo tengo que buscar la verdad a través de la verdad y a través de la palabra. Y quiero decirte algo:
la única manera de que pueda haber un avivamiento en algún lugar, la única manera de que se pueda llevar adelante un gran avivamiento en algún lugar, es que primero haya un gran arrepentimiento. Yo no sé si tú escuchaste lo que dije, pero lo quiero volver a repetir. La Biblia enseña que la única manera de que haya un gran avivamiento en una nación es que primero en esa nación haya un gran arrepentimiento. Arrepentimiento produce avivamiento, y avivamiento es resultado de arrepentimiento. Y la Biblia lo enseña. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar el Evangelio, hubo un avivamiento en la tierra. Pero después vino Jesucristo predicando el Evangelio, y hubo otro avivamiento más grande que el que había habido con Juan. Pero después los discípulos empezaron a predicar el Evangelio, y hubo un avivamiento mucho más grande que el que había habido con Jesús. De hecho, el avivamiento más grande del que habla la Biblia se dio en la iglesia del libro de los Hechos, y en Samaria Felipe estaba haciendo milagros, prodigios, señales, y el poder del reino de Dios se manifestaba, y era un avivamiento muy tremendo. Cuando Dios le dice a Felipe que vaya al desierto para ver al etíope eunuco, él tuvo que dejar el avivamiento que estaba en Samaria y que estaba a todo lo que daba. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Lo que te quiero decir es que la Biblia enseña que antes de que pasara cualquiera de estos avivamientos, como el de Juan, cuando él empezó a bautizar a la gente, haciendo que la gente confesara sus pecados, cuando Jesús empezó a bautizar en el Espíritu a las personas, cuando los apóstoles empezaron a hacer cosas mayores que las que hacía Jesús a través del avivamiento del libro de los Hechos, hubo un patrón o hubo un principio que siempre determinó el principio del avivamiento. Y quiero que por favor veas lo que la Escritura enseña a este respecto. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice que Juan el Bautista empezó a predicar, y lo que él predicó es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice que Juan el Bautista fue el primer enviado de parte de Dios a predicar el Evangelio, y era el Evangelio del reino lo que él hablaba. Y lo que él empezó predicando fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 12 y versículo 17 dice que cuando Juan fue llevado preso por Herodes, entonces Jesucristo regresó a Galilea, y Jesucristo empezó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Posteriormente, en Lucas capítulo 8, versículo 1 dice que Jesucristo iba por todas las aldeas, que Jesucristo iba por todas las ciudades predicando el Evangelio del reino, y los 12 iban con él. Y el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 12, dice que Felipe predicaba el Evangelio del reino de Dios, y es cuando las señales, los prodigios y los milagros le seguían. Antes de que haya un avivamiento, tiene que haber arrepentimiento, y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Juan, que Jesús, que los 12 y que después los demás discípulos predicaron: arrepentidos. Y la palabra arrepentidos en griego se escribe metanoeo, y la palabra metanoeo significa: cambien su manera de pensar, cambien su manera de percibir las cosas en su mente, cambien su mentalidad. Lo que Juan estaba diciendo, lo que Jesús estaba diciendo, lo que los apóstoles estaban diciendo es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse,